Mi hermano, me metieron otro chip. De que lo que la gente me decía que no se podía hacer, yo me metí un chip aquí en la cabeza de que sí era posible hacerlo. Hoy la realidad política nos rebasa. Seguramente todo el mundo le está diciendo a Sergio, híjole, Sergio, ¿para qué te lanzaste, maestro? Está bien difícil, la vas a perder, está bien difícil, estas cosas no cambian, el mugroso PRI va a llegar a comprar la lana. Ya me está diciendo aquí a Gustavo, Elvin, no hombre, ni se metan a partidos que sí están pensando bien, porque están iguales que todos los demás, hombre. Oye, fíjate que ya la hija de quien fue alcalde, que además es el hombre que ha transformado aquí la faz, entonces, ¿qué crees? Ahora ya le toca a ella. Esos son los partidos políticos de siempre, y ¿saben? A eso les tenemos que ganar. Y esta lucha no es de un día, es de mucho tiempo, pero si perseveramos y nos metemos un chip aquí en la cabeza de que es posible cambiar las cosas, lo vamos a poder hacer. A eso venía yo. Lamento mucho algunas decisiones que se tomaron. Realmente para nosotros era un poquito difícil estar en la revisión de todo. Tenemos más de 11,000 candidatos en todo el país. Tenemos 9 meses como partido político. Realmente no tuvimos mucho tiempo a nivel federal. Ahora que me entero de todo el revoltijo que hubo, no saben cómo lo lamento. Porque ese no es el partido que nosotros estamos construyendo. Y todo lo que tengamos que rectificar, lo vamos a rectificar. No, pero les voy a pedir, si nos damos por vencidos a las primeras de cambio, pues entonces no pertenecemos a esta organización, porque esta es una organización que tiene aquí en la cabeza un chip, que las cosas no pasan en un día, sino que hay que trabajar muchos días de nuestra vida para que esto suceda. Pero nosotros, haciendo uso de nuestras 100 propuestas y reconociendo la número 64, estamos tratando de quitar a todos los de la corrupción. Que no es fácil, no, imposible tampoco. Recordando el chip que le estaban comentando aquí al doctor Hugo, no es verdad que porque venga una persona a querer dañar un partido y querer corromperlo, o 2 o 3 o los que sean, somos más la gente que queremos un cambio en nuestro país. Lo primero que vamos a hacer nosotros el 1 de septiembre es renunciar al fuero legislativo y vamos a estar promoviendo que se acaben todos los tipos de fuero a todos los niveles de gobierno y para todos los poderes, jueces, legisladores y desde luego todo el poder ejecutivo. ¿Cuánto gasto para la campaña? 23 millones de pesos para todo el país, para todos nuestros candidatos, diputados federales, diputados locales, alcaldes. 23 millones de pesos para... comparativo con otros partidos? Sí, como no, el PRI 1.281 millones de pesos, el PAN 1.150 millones de pesos, el PRD 998 millones de pesos. Y ya de los otros no me acuerdo. Agradecemos la presencia de nuestro líder nacional y sobre todo destaco su valor y retomo parte de las palabras de su mensaje. Destaco la labor y el valor del doctor, donde reconocemos que se cometieron errores, porque lamentablemente el escenario que nos encontramos pues ya está muy empantanado. No es desconocido para nadie que en el caso particular de Tlalnepantla, pues este es un laboratorio, porque Tlalnepantla para el Estado de México es el contrapeso. Somos nosotros los que tenemos que exigir ese derecho de un buen gobierno. Yo me sumé al proyecto de encuentro social por los valores, por la familia, por el mensaje, por la limpieza de un partido nuevo que nos está ofreciendo una proyección diferente. Mucho al partido y el apoyo de nuestros representantes y agradezco porque este proyecto no va a terminar aquí. Este proyecto inicia. Aquí se ha comentado mucho de que yo tengo una relación amistosa con quien terminó de alcalde. Yo ni lo conozco, ni sé quién es. Lo conocí porque un día me dijeron un nombre, yo fui respetuoso, pues esa es la persona que se decidió, pues adelante, ¿no? Hasta ahí no tengo mayor involucramiento. No, que sube fotografías tuyas al Facebook, que son los grandes cuates y no sé qué. Ese evento donde tengo esa foto fue hace como 2 semanas y me agarraron saliendo del evento y dijeron, sáquese una foto conmigo. Y la verdad es que yo me he sacado fotos con todos, ¿eh? Ahorita estaría yo listo como para hacer botarga de ahí de la calle de Madero, porque me puedo sacar fotos con todos, ya estoy entrenado, ¿no? Bueno, ahorita me voy a decir, a ver, pues va y échenle bronca o no, ¿no? Conocí a Gustavo, le pedimos su teléfono por Twitter, nos lo dio, tuve una entrevista malograda con él vía telefónica, después nos conocimos personalmente, me dijo de esta reunión, yo dije, yo voy, porque yo sí quiero dar la cara, yo no tengo nada que ocultar. Absolutamente los procesos de nombramiento de nuestros candidatos van a cambiar muchísimo.
Van a ser dirigidos, sí, en efecto, por el Comité Nacional. Sacó un acuerdo que se tenían que sacar convocatorias locales. Nosotros respetamos las convocatorias locales, queremos ser un partido federal.